Bueno, vamos a dar inicio entonces a estas sesiones de capacitaciones sobre resistencia a los antimicrobianos. Muy buenos días a todos, los saludo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos seguros que esta serie va a ser un gran beneficio para todos nosotros. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es María de los Ángeles Gatica y soy la coordinadora del proyecto ACT, o el proyecto Acciones para apoyar la implementación de los textos Codex para la resistencia a los antimicrobianos. Y me acompaña el día de hoy el equipo del proyecto, que está Jorge Berríos, el coordinador nacional en Bolivia, Ana María García, la coordinadora en Colombia, y también Mauricio Copo, que es la persona, el consultor que nos está apoyando en todo lo relacionado a vigilancia y resistencia a antimicrobianos con el proyecto. Entonces, solo a modo de contexto y muy breve, porque Mauricio les va a hablar mucho más sobre esto. Sabemos y todos estamos acá porque la resistencia a los antimicrobianos es una de las principales amenazas a nivel mundial. Y dentro de todas las complejidades de la misma, vemos que los alimentos juegan un rol muy importante tanto en el desarrollo como en la diseminación de la resistencia a los antimicrobianos. Y con esa base, que es muy escueta, el Codex ha desarrollado 3 textos, ¿verdad? El primero es el Código de Prácticas, para reducir al mínimo y contener la resistencia a los antimicrobianos, y probablemente sea el texto más conocido por todos ustedes. Después está el texto sobre directrices para el análisis de riesgos de RAM transmitida por los alimentos, y un tercer texto que es sobre el seguimiento y la vigilancia integrada de la resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos. Y como el proyecto lo que busca es apoyar a los países en la implementación de estos textos, uno de los grandes pilares del proyecto es poder ayudar a los países en el desarrollo de la vigilancia y la resistencia a los antimicrobianos desde el sector de la alimentación y la agricultura. Entonces, cuando iniciamos el proyecto, lo primero que trabajamos fue conocer la línea base de los países en temas de vigilancia, y ahí fue cuando implementamos la herramienta Atlas, y ahí pudimos evaluar tanto el sistema de vigilancia como un todo, como los laboratorios asociados a ese sistema de vigilancia. Entonces, a partir de eso, pudimos identificar varias oportunidades de mejora, que por cierto eran distintas, ¿verdad?, entre los países, y fuimos implementando una serie de actividades. Pero en la medida que fuimos avanzando en la implementación de esas actividades, también nos dimos cuenta de que era necesario preparar un programa de capacitaciones que hiciera una especie de armonización de conceptos fundamentales sobre la resistencia a los antimicrobianos para todos los que estén involucrados en nuestros sistemas de vigilancia, desde quienes participan en la toma de muestras, los que llevan esas muestras a los laboratorios mismos cuando hacen los análisis para pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, y también quienes toman esos datos, analizan los datos y finalmente generan reportes con información que permite orientar la toma de decisiones y evaluar los programas actuales de vigilancia que tengan los países. Entonces, con eso en mente, hicimos una programación de capacitaciones que van a ser desde hoy, martes 29 de abril, y van a durar hasta el día 3 de junio, que va a ser una sesión por semana, cada día martes, a esta misma hora. Todos ustedes ya tienen las invitaciones o la serie de invitaciones, y quienes no lo tengan, por favor nos dicen, nos avisan para que podamos reenviarle el enlace correspondiente. Y la idea es que durante estas sesiones podamos hacer una revisión, un abanico bastante amplio sobre la resistencia a los antimicrobianos, desde consideraciones biológicas, técnico-científicas y epidemiológicas, que en el fondo les ayuden a ustedes a comprender el fenómeno de la RAM, pero que también les ayuden a entender cuáles son los roles que los distintos actores cumplen dentro de la vigilancia, y que finalmente puedan hacer un análisis integrado de los datos que ustedes obtienen desde sus programas y planes de vigilancia. Entonces, el curso va a estar liderado por Mauricio Copo, que está aquí con nosotros. Él es médico veterinario, así que conoce muy bien los sistemas agroalimentarios, y como les mencionaba al inicio, nos ha estado ayudando en todos los temas asociados a vigilancia de la RAM. Así que quizás antes de iniciar, Mauricio, si presento brevemente el calendario, o te dejo esa parte y ahí vamos comenzando. Yo lo puedo presentar ahora, ¿sí? Súper. No hay problema. Empecemos con eso. Perfecto. Empecemos con eso entonces. Y bueno, agradecerles nuevamente que estén acá con nosotros, y por favor motivarlos a participar
lo más posible a que hagan preguntas, a que se sumen a la discusión para poder sacar mejor provecho de esta serie de capacitaciones. Así que con eso, Mauricio, todo tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Mauricio Copo. Muchos de ustedes probablemente ya me han visto cuando hemos estado en Colombia o en Bolivia o en algunas reuniones online que hemos tenido. Yo soy, como decía Ángeles, yo soy médico veterinario, trabajo en la Universidad de Melbourne en Australia, pero también trabajo en la Universidad Andrés Bello en Chile. Y haciendo capacitación y mejora de capacidades en resistencia a los antimicrobianos, en uso, vigilancia de la resistencia, vigilancia del uso y cómo usamos esos datos que existen, que tenemos en algunos países para la toma de decisiones, que era lo que decía Ángeles recién. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles. No, otra pantalla. Stop sharing. La otra pantalla. Esta que está acá. Acá. Este es el programa que tenemos de las sesiones, de las sesiones que hemos programado. La primera sesión es la que tenemos hoy, que es la primera sesión, Introducción a la resistencia a los antimicrobianos desde una perspectiva de la salud, que vamos a ver conceptos bastante genéricos con respecto a lo que es la RAM en el contexto de una salud, como dice el título, pero también pensando un poco en los impactos que tiene la RAM y por qué es tan importante que tengamos sistemas de mitigación de la resistencia a los antimicrobianos dentro de la cadena alimentaria. La segunda sesión va a ser mucho más dedicada a los antimicrobianos en sí, los mecanismos de acción, los mecanismos de resistencia, cuáles son los tipos de antimicrobianos que existen y su categorización. Y esa categorización es tremendamente importante, como vamos a ver en la segunda sesión, porque tiene que ver con cuáles son los antimicrobianos que debemos usar en los sistemas de producción de alimentos para proteger la salud humana en el fondo. La tercera sesión va a ser bastante más técnica en cuanto a determinación de resistencia a los antimicrobianos desde el punto de vista del laboratorio. Ahora, la gente que trabaja en laboratorio va a encontrar esto que es tremendamente superficial, pero esto es más que nada para la gente que no es de laboratorio, que no trabaja en laboratorios, epidemiólogos u otros, para que comprendan bien cuáles son las limitaciones, cuáles son las técnicas que existen, sus limitaciones y los sistemas de aseguramiento de calidad que existen para este tipo de pruebas de laboratorio. La cuarta sesión vamos a hablar más de la parte epidemiológica, que es vigilancia del uso de antimicrobianos, que es tremendamente importante. No tiene que ver tanto con la resistencia en sí misma, sino más bien entender cómo estamos usando los antimicrobianos, cuáles son las fuentes de datos que podemos usar y cómo es importante tener esa información para hacer un análisis integrado de los datos, tanto de uso como de resistencia, para poder tomar decisiones que sean coordinadas entre los sectores y que puedan permitir mitigar la emergencia y la diseminación de los organismos resistentes. La quinta sesión va a ser vigilancia epidemiológica de la resistencia a los antimicrobianos propiamente tal, pensando en vigilancia activa que estamos haciendo en animales sanos, que es lo más habitual, vigilancia pasiva, que tiene que ver con diagnóstico clínico y cómo se recopilan esos datos y por qué es importante. Dentro de eso vamos a volver a pasar de nuevo, porque en algún minuto ya lo vamos a mencionar antes, en la parte de laboratorio, cuál es el modelo de datos de INFARM. Bolivia o participantes de Bolivia y de Colombia y de otros países de Latinoamérica participaron el año pasado en la capacitación que tuvimos de INFARM, que fue en Bogotá, para el primer llamado de datos de la FAO para recopilar datos de resistencia a los antimicrobianos en la cadena alimenticia. Y por lo tanto es importante que desde la perspectiva del laboratorio, que es lo que teníamos acá, modelo de datos de INFARM en la parte laboratorio, pero además de la parte desde la perspectiva epidemiológica, vamos a volver a ver el modelo de datos de INFARM desde la perspectiva epidemiológica para saber, para entender o mejorar los sistemas de recopilación de datos que nos permitan subir esos datos a la plataforma global. Y dentro de la vigilancia epidemiológica, que es lo que decía recién Ángeles, además, es súper importante la parte
de reportes. Cómo se preparan los reportes y por qué son tan importantes los reportes para que se usen de una manera apropiada en la toma de decisiones, que finalmente es la sexta sesión, la última sesión. Y que tiene que ver con el uso de datos tanto para informar políticas, por ejemplo, como de registro, de importación o regulación de uso, pero también para informar estrategias y programas de uso juicioso antimicrobiano. Y que eso tiene que ver no decisiones de alto nivel de políticas, sino que decisiones de cada individuo, que son de los individuos que prescriben antimicrobianos para su uso en animales o en sistemas agroalimentarios. Ya, eso sería la parte de la presentación del programa. Una cosa que me gustaría decir, que si tienen preguntas, me pueden interrumpir, no tengo ningún problema que me interrumpan. O si no, la otra alternativa es que noten las preguntas en el chat y las vamos viendo después, o ahí Ángeles me va diciendo qué preguntas hay y si vale la pena, paramos y contestamos las preguntas, o las hacemos al final. No tengo ningún problema con cualquiera de esas opciones. Y ahora, otro lado. Swap displays. Yo te aviso, Mauricio, si es que hay alguna manito levantada, porque probablemente tú no lo veas. No lo voy a ver. Te voy a Hecho, cuando tu nota te llegó o no te llegó. Y lo otro también sería bueno si puedes... Voy a silenciar, sí, voy a silenciar el micrófono. Apagar los micrófonos de los que se vayan uniendo por si acaso. Ya está. Entonces, como les decía yo, mi nombre es Mauricio, yo trabajo tanto en la Universidad de Melbourne como en la Universidad Andrés Bello aquí en Chile. Aquí están los datos de contacto. Esta presentación se las vamos a pasar a ustedes, y las presentaciones tienen, donde hay links, donde hay enlaces, los enlaces están activos, y por lo tanto las personas, cuando lean el PDF de la presentación, pueden hacer clic en los enlaces y llegar directamente a las fuentes que están mencionadas. Ya está. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto, que son los antimicrobianos y la resistencia a los antimicrobianos, pensando que la mayoría de los antimicrobianos o de los antibióticos ocurre naturalmente y son producidos en general por hongos o por bacterias, y han ocurrido desde siempre. Los antimicrobianos son una estrategia que tienen las bacterias o los microorganismos para competir en el ambiente por los recursos que están disponibles. En la foto, lo que puse aquí son, y esto es en el fondo cómo se descubrió el primer antibiótico, que fue la penicilina, que eran cultivos de bacterias, que están creciendo en placas de Petri, que se contaminaron con un hongo. Y la persona que los vio, que fue Alexander Fleming, se dio cuenta que alrededor del hongo, voy a cambiar el pointer aquí, y este es el hongo, y alrededor del hongo, las bacterias que estaban creciendo en esa placa no crecieron, se inhibió el crecimiento, la reproducción de esas bacterias. Y por lo tanto, él se dio cuenta que los hongos estos estaban produciendo alguna sustancia que inhibía el crecimiento de estos microorganismos. Y como les digo, esto es natural. Los antimicrobianos son naturales y han existido desde siempre. Y en general, los antimicrobianos sintéticos que han aparecido después, o sintéticos modificados, digamos, y los vamos a ver en más detalle en la próxima lámina, se han creado químicamente, usando a veces las estructuras de los antibióticos naturales que están en la naturaleza. Y así como los antimicrobianos existen en la naturaleza, la resistencia también existe en la naturaleza como un fenómeno biológico natural. Y también, nuevamente, una estrategia de los microorganismos para defenderse de los antimicrobianos que producen otros. Todo por la competencia en el ambiente, por los recursos que existen. Y aquí está lo que les decía recién. Hay un montón de distintos tipos de antimicrobianos y distintas clases de antimicrobianos. Y a mí me gusta hablar de antimicrobianos para diferenciarlos de los antibióticos, porque los antibióticos en general se les denomina a los compuestos que son naturales, que son producidos por algunas de estas bacterias, estos hongos o estos actinomicetos. Y eso es para diferenciarlos de los antimicrobianos que son sintéticos, como por ejemplo los sulfonamidas
o el trimethoprim, o la quinolona, que son compuestos sintéticos que no existen habitualmente o que no existen en la naturaleza propiamente tal. Y para englobarlos a todos, tanto los no naturales como los naturales, hablamos de antimicrobianos. Los antimicrobianos también incluyen a otros compuestos antivirales, antiparasíticos, distintos tipos de moléculas. Y por lo tanto tienen un alcance un poco más grande que solamente las bacterias. En general, y de lo que estamos hablando para el proyecto ACT, estamos hablando de antimicrobianos contra bacterias, más que antimicrobianos contra virus u otro tipo de microorganismos. Ahora, dentro de los antimicrobianos que se ven aquí, hay muchos que, como ven ustedes, que son producidos por este grupo especial, que son los actinomicetos, y eso incluye un montón de cosas, las tetraciclinas, glicopéptidos, montones de distintas cosas. Dentro de los hongos, que es lo que decía recién, están las penicilinas, las cefalosporinas, el ácido fusídico y otras bacterias que producen otro tipo de antimicrobianos también. Ya. Y como les decía recién, los antibióticos son añosos desde siempre, desde la evolución de las bacterias, desde que empezaron a producir antimicrobianos. Y también la resistencia, entonces, es un fenómeno antiguo. Y se han encontrado, y esto es lo que está acá, y esto lo puse porque tiene un contexto local latinoamericano, que momias precolombinas andinas tenían resistencia en su microbioma, en el sistema gastrointestinal. Entonces, no es algo nuevo, la resistencia no apareció por el uso de antimicrobianos en forma clínica, ha existido siempre. Lo que hace el uso de antimicrobianos en términos médicos es crear un ambiente donde hay antimicrobianos y por lo tanto los organismos se defienden de eso generando resistencia. Y como hay más antibióticos o más antimicrobianos en el ambiente, ya sea interno de uno, dentro del sistema gastrointestinal o en el ambiente, entonces se favorece la selección de organismos que son resistentes. Ya, y esto es lo que les decía recién, este caballero, Alexander Fleming, fue el que descubrió la penicilina en el año 45, y estas otras dos personas, Ernst Boris y Sir Howard Florey, fueron los que convirtieron la penicilina de ser un compuesto que crecía solamente en placas de Petri a poder producirlo en sistemas de gran escala para producir medicamentos que pudieran usarse con aplicaciones médicas. Ahora, dentro de esto, les voy a poner un video que es excelente y que muestra un poco cómo funciona, cómo se genera la resistencia. Está en inglés, pero voy a ir traduciendo si se puede. So what we ended up building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. And the way we set it up is that there are 9 bands, and at the base of each of these bands, we put a normal petri dish thick agar with different amounts of antibiotic. Entonces, lo que hicieron fue poner una placa de Petri gigante, grande, con medio de cultivo, y dentro del medio de cultivo hicieron estas bandas. Y dentro de las bandas les pusieron cantidades On the distintas de outside, antimicrobianos. there's no antibiotic. Just in from that, there's barely more than the E. coli can survive. Inside of that, there's 10 times as much, 100 times, and then finally the middle band has 1,000 times as much antibiotic. And then across the top of it, porous and thin agar that bacteria can move around in. The background is black because there's ink in it. And Entonces, lo que dice el señor es que en la primera banda, que es donde se hizo la inoculación, donde se hace la inoculación, so we ended up building antibiotic just in from 100 times, and then finally the middle. Entonces, aquí en la parte de afuera de esta placa gigante de Petri, no hay antimicrobiano, no hay antibiótico, y cada banda tiene concentraciones mayores de antimicrobianos, partiendo por 1, luego 10, luego 100 y terminando en 1000. Y lo que hicieron ellos, bueno, y la placa es negra, cosa que se puede ver las bacterias cómo crecen, y lo que hicieron fue inocular la placa, el medio de cultivo, con bacterias en el sector donde no hay antimicrobianos. Donde no hay 1,000 times as much antibiotic. And then across the top of it, porous and thin agar
that bacteria can move around in. The background is black because there's ink in it, and the bacteria appear as white. First, you see they spread in the area where there's no antibiotic up until the point they can no longer survive. Entonces, inoculan la placa y las bacterias crecen sin ningún problema hasta el lugar donde está la primera banda y ahí no pueden seguir creciendo porque está el antibiótico. Pero las bacterias And then a generan mutant appears mutaciones on the right. que les It's permiten resistant to the sobrevivir en estas antibiotic, it cantidades spreads until it starts. y entonces estas bacterias empiezan a tener mutaciones que les permiten crecer en el ambiente con antimicrobianos. Y pasados unos días, casi llenan la zona de 1 y empiezan a haber mutaciones que le permiten vivir en la zona de 10 a ambos lados. Y si se fija, hay lugares claros donde ahí están apareciendo los clones. A los pocos días pueden crecer dentro de la banda que tiene 100 y finalmente crecen en la banda con 1000. Uy, ¿y por qué se paró? Aquí. Eso. Pero eso es lo que les quería mostrar. Entonces, lo que están mostrando aquí son los distintos clones que se generaron y que fueron mutantes que le permitieron sobrevivir a las bacterias dentro de las concentraciones crecientes de antimicrobianos hasta llegar a los 1000. Y en el fondo se ve la evolución directa de las bacterias desde la nada, desde ser una bacteria absolutamente susceptible, y cómo se van generando las mutaciones que les permiten sobrevivir en ambientes con cantidades crecientes, concentraciones crecientes de antibióticos. Eso es. Este video a mí me encanta, lo encuentro fantástico, porque muestra la evolución en tiempo real. Es tremendamente maravilloso. Ahora, la evolución se genera por mutaciones en el DNA, en el material genético de las bacterias. Y en este minuto tenemos la capacidad de hacer secuenciación genómica de las bacterias del genoma completo. Y lo que se ha visto, y este es un gráfico del NIH, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que muestra los costos, los costos como han bajado de la secuenciación a través de los años. Y como han aparecido tecnologías nuevas, y esto lo vamos a ver después en la sesión número 3, creo, han aparecido tecnologías nuevas que han permitido hacerlo tremendamente barato. Este es el costo por megabase de secuencia y si se fijan aquí estamos alrededor de los, estos son $1, estos 10 millones de dólares a 10 centavos de dólar. Y con esta información podemos generar gráficos como este, por ejemplo, en que tenemos las secuencias de distintas bacterias. En este caso es una Escherichia coli. Y tenemos distintos tipos de bacterias de estas Escherichia coli que están identificadas por distintos colores. Y hay algunos genes y algunas partes del genoma que son compartidos por todas. Y algunas partes que no. Pero como tenemos el genoma completo, podemos entender cómo estas bacterias han evolucionado y cómo son distintas, cómo se parecen. Lo vamos a ver en más detalle más tarde y lo vamos a ver de frente con más detalle en la sesión número 3. Pero esto en el fondo es lo que nos permite entender cómo la resistencia a los antimicrobianos se debe a mutaciones genéticas en las bacterias y que nosotros podemos comprender usando estas secuencias, estos análisis de las secuencias de genoma completo. Ahora, este dibujo que está aquí lo hizo Charles Darwin dentro de sus viajes por el mundo cuando empezó y se dio cuenta que existía este fenómeno que es la evolución. Y entonces puso I think, y pienso, y él lo dibujó como un árbol, en que hay progenitores que generan líneas distintas y por lo tanto estos que están aquí en este grupo B son parecidos a los del grupo C y el grupo D, pero bastante distintos a los del grupo A. Y, en este minuto, usando genomas o análisis de las secuencias de genomas completos, podemos hacer dibujos parecidos a los que se imaginó Charles Darwin a fines del siglo XIX y los mostramos de manera parecida. Aquí tenemos secuencias de bacterias resistentes
a distintos antimicrobianos, en este caso meticilina o fluoroquinolona, de distintos países. Y si se fijan, de distintos países, estas alemanas están todas juntas por acá, estas que son de Dinamarca están por aquí arriba, y estas son parecidas a las que son de Singapur. Y entre medio están estas azulitas que están acá, que parece que son de Australia. Pero en el fondo lo que les quiero mostrar es que estos árboles nos permiten entender qué tan parecidas son las bacterias unas a otras. Y esto es tremendamente importante cuando hablamos del fenómeno de la resistencia a antimicrobianos en un contexto de una salud. Porque conociendo los genomas podemos entender que las bacterias se mueven desde las personas a los animales, al ambiente. No sabemos bien para dónde se mueven porque solamente sabemos que existen genomas que son parecidos unos a otros, pero no sabemos bien si la bacteria que se parece del animal se parece a la que está en la persona, pasó de la persona al animal o del animal a la persona. Eso no lo sabemos por esta metodología, pero Qué sí sabemos interesante. que existe esta conexión. Sí sabemos que existen estos sistemas de transmisión de las bacterias en el medio ambiente o a través de la cadena alimenticia. Ahora, en el año 2000, hace unos años atrás, bueno, como les decía yo, una cosa que no les dije, Alexander Fleming, que fue el descubridor de la penicilina, cuando recibió su premio Nobel en el año 45, y este fue un descubrimiento que él había hecho una década, sí, unos 10 o 15 años antes, él dijo, en su discurso, dijo, la resistencia es algo que existe y que tenemos que tener mucho cuidado porque si no cuidamos de los antibióticos, estos van a dejar de ser útiles. Ahora, el año 2000, el principal problema clínico que existía era con respecto a gram positivas, bacterias gram positivas resistentes, meticilino resistente, por ejemplo, la estafilococos resistente a meticilina, principalmente en hospitales y que a veces pasaban a la comunidad o a veces habían bacterias de estas gram positivas resistentes en la comunidad como cepas distintas o variantes distintas a las que existían en los hospitales. Pero desde entonces han aparecido, y puse hoy ahora, aunque en realidad es la historia de los últimos 20 años, 25 años, aparecieron las beta-lactamasa bacterias, enterobacterias, que son bacterias que viven en el tracto gastrointestinal de la gente o de los animales, son enterobacterias que son gram negativas, y en el año 2005 se descubrió que existían estas BLE, que son las bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. 5 años después se descubrieron estas carbapenemasas móviles, que son enzimas o sistemas de resistencia que permiten a las bacterias resistir la acción de un grupo distinto de antimicrobianos que son los carbapenem. Y en el año 2015 se descubrieron las colistinas o genes de resistencia a la colistina móviles. Y por lo tanto, terminamos con una situación en que tenemos cepas bacterianas virtualmente intratables. Ahora, es importante esta diferenciación entre las enterobacterias y las gram positivas, porque las enterobacterias están en el tracto gastrointestinal y por lo tanto se pueden difundir o se pueden diseminar por el medio ambiente sin ninguna dificultad a través de las heces. Y es lo que nos lleva a este monito que a mí no me gusta mucho porque claro, es una salud en la resistencia a los antimicrobianos, pero con un enfoque humano. Y obviamente somos humanos, somos antropocéntricos y tenemos a esta familia o este grupo de personas en el centro. Y aquí se dibujan o se muestran los distintos fenómenos que están ocurriendo. Entonces podemos tener resistencia en los hospitales o en las clínicas que producen estas infecciones nosocomiales, pero que además pueden llegar a la comunidad. Estos hospitales generan desechos que tienen antibióticos y desechos que tienen bacterias resistentes a los antibióticos y que llegan al agua. La gente que está aquí también, ellos consumen esa agua y también generan desechos. Y lo mismo pasa con los animales. Podemos tener antibióticos que se están usando en los animales o en los sistemas de producción de alimentos, y esos animales van a producir, alimentos que se consumen por esta población, que son consumidos por esta población, pero también van a generar desechos.
que nuevamente llegan al medio ambiente. Y por lo tanto tenemos un ciclo en que hay esta transmisión de bacterias resistentes o potencialmente resistentes entre los hospitales, entre las comunidades, entre los animales y entre el medio ambiente, principalmente el agua. Esto también puede llegar a organismos como animales, como aves o insectos que están aquí en el dibujo y que pueden funcionar como vectores. Hay un estudio precioso en Australia que se hizo con gaviotas y se vio que las gaviotas que vivían en sectores periurbanos tenían resistencia o tenían bacterias con resistencia a antimicrobianos y el análisis genómico de eso indicó que era por contacto con bacterias de humanos a través del ambiente. Y por lo tanto, una manera importante de vigilar qué es lo que pasa en los sistemas complejos como este es hacer vigilancia en el medio ambiente, en el agua principalmente, que es lo que se está haciendo ahora. Y dentro de los programas que existen, y lo vamos a ver después, creo que en la sesión número 2 o 4, no me acuerdo bien, eh, tenemos sistemas de vigilancia como los programas triciclo de la Organización Mundial de la Salud, en que se hace un análisis de muestras de gente en la comunidad, de gente que está en los hospitales, de animales de producción, aves, en pollos broiler, pollos de producción de carne y además en el ambiente. Y esto permite, a través de los patrones de resistencia a esas bacterias que se encuentran, y esto es con un enfoque especial en bacterias que producen beta-lactamasas de espectro extendido, pero haciendo análisis genético, además se puede saber qué tipo de sistemas de transmisión existen entre los animales, el ambiente, la gente en la comunidad y la gente en los hospitales. Como dije recién, no necesariamente se sabe la transmisión, la dirección de la transmisión, pero sí se sabe que hay un sistema aquí en que todos compartimos todo en el fondo. Y por eso que es importante el enfoque Una Salud. Este gráfico salió el año antepasado como parte del panel de expertos de alto nivel en One Health, en Una Salud, y ellos entonces modificaron un poco la manera de entender la Una Salud o la completaron en el fondo, en el sentido de decir que hay distintos sectores y disciplinas dentro del ambiente, de los animales y la gente, pero además participa la sociedad pensando en inclusión, en equidad, en acceso dentro de sectores urbanos y rurales, a nivel local o nacional, y todos en colaboración, en coordinación, con sistemas de comunicación y de incremento de capacidades para generar una salud, que en el fondo es salud de los ecosistemas, salud de los animales y salud de las personas. Y dentro de esto, la resistencia a los antimicrobianos ha sido uno de los factores más importantes para empujar el enfoque en la salud en los sistemas de salud pública, ya no solamente salud pública humana, sino que salud pública veterinaria o salud pública, una salud. Ya no solamente estamos hablando de zoonosis, que es lo que se hablaba hace unos años en términos de una salud, sino que además resistencia a los antimicrobianos, entre otras cosas, pero también con un enfoque importante en los ecosistemas, que es algo que no existía con tanta claridad antes. Ahora, ¿por qué es tan importante el enfoque en la salud? Y esto es un ejemplo de China. Ahora, en China fue donde se descubrió la emergencia o la aparición de estos genes de resistencia a la colistina móvil, que se denominó MCR1, que es Mobile Colistin Resistance 1. En este minuto ya tenemos, creo que 5 o 7 genes distintos. Ya no hay uno nomás, sino que son 7 distintos. Ahora, lo que hicieron los investigadores en China fue darse cuenta que habían altos niveles de resistencia en animales, en este caso eran cerdos, por ejemplo, en matadero, en carnes y en animales vivos además. Y aquí entonces tenemos aislados positivos a resistencia a la colistina, y aquí están los porcentajes. Si se fija, hay porcentajes bastante altos en cerdos y bastante altos también en animales dependiendo de los años. Pero hay claramente una tendencia al alza.
del 2011, que había un 5 o un 6%, al 2014, que había un 28, un 22%. O sea, un problema que iba en aumento. Y además se encontraron gente dentro de hospitales, que habían 900 casos o 900 aislados que se analizaron, y 13 de ellos tenían resistencia a la colistina también. Y también, no solamente en Escherichia coli, pero también en Klebsiella. Y por lo tanto, esto significó que en China se hicieron cambios en las políticas de uso de antimicrobianos y se prohibió el uso de colistina en animales. Y esto es del año 2016. Y después del sistema de haber tomado la decisión de... Sí, dígame. Perdón, Felicidad tiene la mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? Felicidad. Felicidad. Dígame, Felicidad. Qué lindo nombre. Sí. Felicidad. Bajó la mano. Sí. Bueno. Ya, sigamos entonces. Bueno, pasados unos años, en China siguieron haciendo la vigilancia, y esto es una publicación del año 2020, siguieron haciendo vigilancia. Ah, es que se había caído. Felicidad se fue y ahora volvió. ¿Ah? Parece. Ya. Bueno, siguieron haciendo vigilancia y por eso que es importante hacer la vigilancia en forma permanente, porque permite saber cuál es el resultado de las intervenciones que nosotros tomamos dentro de políticas o de uso juicioso. Y en el fondo lo que están mostrando aquí son mapas del año 2015-16 y mapas del año 2017-18, tanto para aves como para cerdos, y se ve una disminución de la intensidad de los colores. Y eso implicó, o lo están mostrando aquí, que hubo una disminución de los patrones de resistencia a la colistina en estos animales, en cerdos y en aves, que ellos lo atribuyen al cambio en las políticas de uso de antimicrobianos con la prohibición de la colistina. Y aquí es lo mismo, pero por provincias, y se ve claramente que hay una clara disminución del 2016 al 2019 en los niveles de resistencia, en este caso de genes de resistencia, en las distintas provincias que se analizaron, salvo en algunas que están aquí más altas después que antes. Pero en el fondo, lo que quiero indicarles acá es que la vigilancia es súper importante porque nos permite saber qué es lo que está pasando, nos permite entender cuáles son los efectos de las intervenciones que estamos teniendo, y en el fondo nos dan datos para saber qué es lo que está pasando. Esto, junto con datos de uso, permiten hacer un análisis integrado de lo que está pasando. Ya, ahora, este es un ejemplo que es poco frecuente. Esto que pasó, que en 3 años bajaron los niveles de resistencia a la colistina, no es lo más habitual con respecto a lo que pasa en términos globales con otros antimicrobianos o en otros lugares. En general, la resistencia a los antibióticos en las bacterias no tiene un costo, no tiene un costo alto metabólico para las bacterias. Entonces, tener esos genes de resistencia no le cuestan. No es algo que las bacterias gasten energía o sean menos saludables por tener estos genes de resistencia, y por lo tanto pueden seguir reproduciéndose por muchos años, por décadas, aún teniendo los genes de resistencia sin botarlos, como decía recién, sin un costo para ellas. Y por lo tanto, habitualmente, cuando se hacen estas medidas de prohibición de uso, los efectos no se ven dentro de 2 o 3 años, se ven dentro de muchos, muchos años. Y esto es súper importante saberlo, porque en términos políticos, cuando uno va a un tomador de decisiones y le dice, mira, la resistencia es un problema enorme y tenemos que dejar de usar este antimicrobiano, si esos efectos no se ven en forma inmediata, la gente que toma decisiones, los políticos pueden decir, bueno, entonces, ¿para qué tomamos esta decisión si no se está viendo ningún cambio? Y por lo tanto, por eso que es importante hacer la vigilancia del uso, porque si sabemos que el uso baja dentro de décadas,
dentro de 10, 5, 10, 15 años, vamos a ver un efecto. Pero tenemos que saber que el uso efectivamente se disminuyó, o la intervención con respecto a prohibición de uso efectivamente se hizo efectiva. Entiendo que en Colombia se hizo una cosa parecida, un sistema parecido a esto, una prohibición del uso colistina cuando se descubrió. Y por lo tanto sería muy interesante ver cuáles son los datos de resistencia colistina que existían antes de la prohibición y comparando con los de ahora, si es que no se ha hecho aún, porque a lo mejor ya lo hicieron. Ya. Siguiente, contexto internacional. Y esto es súper importante porque en el fondo nos permite entender por qué es tan importante esto. Ahora, dentro de los organismos internacionales se armó la Asociación Cuatripartita en favor de una salud, que incluye la Organización Mundial de la Salud, a la FAO, el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas y además la Organización Mundial de la Salud Animal, que se pusieron a pensar juntas. Antes era solamente tripartita, porque era la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la OMSA. Recientemente se agregó el Programa de Ambiente porque en el fondo se hizo bastante claro que no solamente para resistencia a los antimicrobianos, sino que también para el control de zoonosis y de enfermedades emergentes, era súper importante tener también el componente ambiental. Y este grupo, asociación cuatripartita, publicó el año 2022, bueno, antes, sí, pero empezando el 2022, el Plan de Acción Conjunto en la Salud que tiene estos objetivos. Ahora, no vamos a verlos en detalle, pero el objetivo 5, porque es tremendamente importante, frenar la pandemia silenciosa, la resistencia a los antimicrobianos, e integrar el medio ambiente en el enfoque de una salud que era algo que antes no estaba. El tripartita no tenía salud, el cuatripartita sí incorporó la salud. Y dentro de esto, obviamente, que está zoonosis, enfermedad emergente, reemergente y todo. Ahora, se hizo tremendamente claro con la pandemia que el enfoque en la salud es tremendamente importante para evitar enfermedades o pandemias como la que tuvimos el año 2020. 2020. Dentro de esto también, dentro de lo que existe dentro del sistema internacional, está el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud y el plan de acción de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos. Ahora, dentro de estos planes, también tienen un montón de objetivos, pero han sido la guía para que los países que generen sus propios planes de acción con un enfoque en la salud, nuevamente, una salud entre comillas, porque en general se incorporó el sistema, la salud pública humana, la salud pública veterinaria tal vez, en la mayoría de los casos, pero no hubo un componente medioambiental en la mayoría de los planes de acción que existen, no hay un componente del sistema ambiental o ni siquiera del agua, de los sistemas de tratamiento de agua que son tremendamente importantes para controlar esto también. Ya, y lo otro que es lo que mencionó Ángeles al principio, son los textos del códex, y que son estos tres que decía ya, los códigos de práctica, las directrices para el análisis de riesgo y directrices para el seguimiento y vigilancia integrada a la resistencia. Estos tienen, así como esto es del 2005, o sea, no estamos hablando de algo nuevo, pero sí se revisó últimamente porque claramente se ve que hay un problema importante en la resistencia que necesita ser abordado desde una perspectiva de la salud, pero pensando en los sistemas agroalimentarios, ha tenido una importancia mucho más importante, más relevante dentro de los últimos años. Y les puse acá los planes nacionales de respuesta, como el de Colombia o el de Bolivia, pero no sé bien en qué estado están. El de Colombia está dentro de la biblioteca o de la colección de planes de acción nacional que tiene la Organización Mundial de la Salud. El de Bolivia no está, pero lo saqué de la página del Ministerio de Salud de Bolivia. Esto es para ponerlo en contexto, y lo puse más que nada para que la gente que está en la sesión a lo mejor me pueda comentar, me puedan comentar qué es lo que pasa con los planes de acción, si quieren ahora o al final. Ya, y lo otro que hay
y esto también participan ambos países, es la encuesta de autoevaluación nacional para monitorear la resistencia a los antimicrobianos, que es el TRACS, el Tracking Antimicrobial Resistance Country Self-Assessment Survey, que todos los años todo el mundo lo tiene que hacer, o no todo el mundo lo tiene que hacer. Esto dentro del PDF o de la presentación que estoy haciendo, tiene un enlace directo a la página y por lo tanto si hacen clic les va a llegar directo a la página de Colombia. Si quieren la podemos ver. No me abre. Ya, bueno, la podemos ver al final. Pero súper interesante porque nos permite ver a través de los años cómo han ido evolucionando los países. Ya. La otra cosa importante, y esto es tremendamente importante, son las listas de la Organización Mundial de la Salud de antimicrobianos de importancia médica. Esta es la versión nueva que salió el año pasado, en octubre. No encontré una versión en español, está solamente la versión en inglés. Esto lo vamos a ver en detalle en la próxima sesión de la categorización de los antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMSA. Y además la OMS ha generado esta guía AWARE para el uso de antimicrobianos. Entonces, esta es la categorización de los antimicrobianos pensando como una herramienta de manejo de riesgo para mitigar la resistencia a antimicrobianos por el uso fuera del ámbito humano. En cambio, estas son, en el fondo, son guías de tratamiento para personas con los distintos antimicrobianos y está claramente delimitado por condición, por sistema, bueno, obviamente sistema involucrado y por patología y por edades. Y es tremendamente útil verlo porque en el fondo nos permite entender que y esto lo vamos a ver en unas sesiones después, en general la recomendación es usar antimicrobianos de baja importancia como primera elección, porque si no, nos vamos a quedar sin antimicrobianos que poder usar en el futuro. Esta guía AWARE los clasifica dentro de acceso, que serían como de baja importancia, úselo si es necesario, precaución, no lo use tan frecuente y reserva, no lo use, a menos que sea en hospitales y para condiciones tremendamente específicas. Y esto nos lleva finalmente al Sistema Global Integrado para la Vigilancia del Uso y la Resistencia a los Antimicrobianos, que en inglés es GISA, y que involucra a la Organización Mundial de la Salud, que a través del sistema GLASS, que es el Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System, recolectan datos de resistencia a los antimicrobianos y de uso de antimicrobianos. Está la Organización Mundial de la Salud Animal, OMSA, con su plataforma Animus, y que recopila datos de uso de antimicrobianos en animales, tanto de producción como de mascotas. Y finalmente la FAO, que tiene INFAN, que ya ustedes se lo conocen porque lo han visto, lo hemos hablado antes, y que recopila datos de resistencia a los antimicrobianos en animales y alimentos, y en el futuro de uso de antimicrobianos en producción y protección vegetal. Eso aún no está establecido, pero sí en este minuto está recolectando y recopilando datos de resistencia en animales y alimentos, y el año pasado fue el primer llamado de datos. Y me imagino que va a haber un llamado de datos luego. Ya, ahora, para terminar, y por eso les decía que esta charla no va a ser larga, pero es los impactos de la RAM en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite entender cómo la resistencia a los antimicrobianos nos afecta a todos y por qué es importante tener medidas de mitigación. El impacto en los Objetivos de Desarrollo Sustentable pensé que era una cosa importante de mencionarlo, no porque sean los ODS de las Naciones Unidas y porque somos de la FAO y estamos en las Naciones Unidas, sino que porque cubren todos los ámbitos que son importantes para el desarrollo de los países, y estamos hablando de países latinoamericanos de medianos y mediano bajo ingreso, y por lo tanto es importante que lo veamos. Esto ustedes ya me imagino que los han visto antes, que son lo dejé en inglés. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Y vamos a verlos en detalle ahora con respecto a cómo la resistencia a los antimicrobianos puede afectar a cada uno de estos.
Entonces, lo primero va a ser pobreza, equidad y desarrollo económico. 1, 8 y 10. El año 2014, el gobierno británico le pidió a esta persona, Jim O'Neill, que hiciera un análisis de la situación de la resistencia a los antimicrobianos a nivel global y con proyecciones para saber qué es lo que iba a pasar en el mundo, porque ellos se dieron cuenta que era un problema y por lo tanto qué es lo que va a pasar. Y en términos de impacto económico, el reporte de Jim O'Neill, que se llama el O'Neill Report, o el reporte O'Neill, salió o hicieron estimaciones que hasta el año 2050, o sea, de aquí desde el año 2014, que fue cuando lo hicieron, hasta el 2050, iba a haber una pérdida del Producto Bruto Mundial de 100 trillones de dólares, lo que no es menor, son mucho dinero. Y estos son datos del gráfico de la derecha, son datos del Banco Mundial, en que hicieron un modelamiento con un impacto bajo de la resistencia a los antimicrobianos o un impacto alto con una disminución del 1% del Producto Interno Bruto para el año 2050 o de hasta un 4%, 3,8%. Y obviamente que esto tiene mayor impacto en países de menores recursos. Esto nuevamente datos del Banco Mundial, en que la resistencia a los antimicrobianos va a afectar a los países más pobres. Y lo que están haciendo aquí en este gráfico, lo que hicieron fue comparar la crisis financiera del año 2008, 2009, comparándola con la situación antes de la crisis financiera, y los países que están en azul, o en celeste y azul, celeste claro y celeste más oscuro, son los países de más recursos, y los amarillos y naranjas son los países de menores recursos, y claramente que la crisis financiera los afectó mucho mayor a los países de altos recursos, de altos ingresos, comparado con los de bajos recursos. Pero dentro del modelamiento que hicieron ellos, con resistencia de bajos niveles de resistencia o altos niveles de resistencia, los países más afectados son los países de bajos ingresos. Y es lo que dice abajo, impacto mayor en países de menores recursos. Que fue lo mismo que pasó con la pandemia de COVID-2, SARS-CoV-2. Lo mismo, países de menores recursos fueron tremendamente impactados porque no tienen cómo hacerlo y además el acceso a vacunas fue tremendamente bajo. Los países ricos se acabaron todas las vacunas. Y lo mismo pasa con el Banco Mundial nuevamente para el año 2050. Estamos hablando de 28 millones de personas que podían caer bajo la línea de la pobreza debido a la resistencia a los antimicrobianos, hasta un declive de un 7,5% en la producción animal, $1 trillón en aumento en los gastos médicos y en general un 3,8% de disminución en las exportaciones globales. O sea, no es menor, los impactos económicos de la RAM son importantes, son significativos. Y por lo tanto, esto es lo que genera que los países de altos ingresos estén apoyando a los países de bajos ingresos en sus sistemas de vigilancia, porque esto es un problema que se ve que ya está, y si no se detiene o se disminuye de aquí al 2050, vamos a estar en serios problemas, no solamente de salud, pero también económicos. Y esto es lo que les decía recién, que una cosa es pobreza, pero otra cosa también es equidad, y no solamente equidad a nivel local de cada país, sino que equidad a nivel global, de los países ricos y los países pobres, o los países altamente desarrollados con respecto a los países de bajos ingresos. Me voy a quedar sin pila. Uf, espérenme un poquito. Aquí. Acá avisa el computador que me estoy quedando sin batería. Me dan un segundo. Uf. Ya, ahí Por sí. mientras vayan Perdón. pensando en preguntas. Pensando en preguntas. Perdón en la interrupción. Ya. Siguiente.
Entonces ya tenemos pobreza, crecimiento económico y desigualdad. El siguiente es en amenaza a la seguridad y inocuidad alimentaria. Si tenemos resistencia en animales o resistencia en los sistemas de producción agrícola, vamos a tener enfermedad y muerte, obviamente, menores producción, aumento de los costos de producción y problemas de seguridad alimentaria por lo mismo, digamos, porque va a haber menor producción. Ahora, un factor importante aquí, un factor importante aquí es la prohibición del uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, que en el fondo no es promoción de crecimiento, sino que solamente control de enfermedades o de infecciones subclínicas en los sistemas de producción por fallas de manejo, fallas de bioseguridad. Y por lo tanto, si prohibimos el uso de antimicrobianos para promoción de crecimiento, eso va a tener también impacto en los sistemas de producción que dependen de ese control de las infecciones subclínicas. Y por lo tanto, tenemos que desarrollar sistemas o mejorar las capacidades de control o de prevención de infecciones o de enfermedades en los sistemas de producción que nos permitan reducir el uso de antimicrobianos sin afectar los sistemas de producción en el fondo, que no baje las ganancias o, las ganancias de los sistemas de producción. Y esto es tremendamente importante porque en muchos países, y es mi experiencia en los países asiáticos, hay una dependencia enorme a los sistemas de producción de usar antimicrobianos dentro del sistema de producción desde temprana edad en pollo de carne, por ejemplo. Y por lo tanto, si no les damos a los productores las capacidades para que tengan mejores medidas de bioseguridad, mayor uso de vacunas, mejor acceso a sistemas de diagnóstico veterinario, el problema no se va a solucionar. Y por lo tanto, dentro del sistema de la salud, también debemos fortalecer los sistemas veterinarios dentro de los países. Ya. Y eso, por lo tanto, tenía efecto con hambre, zero hunger, y consumo y producción responsable. El siguiente es amenaza a la seguridad sanitaria. En este minuto, nosotros dependemos de los antibióticos para poder tener cirugías complejas, como por ejemplo trasplantes, y para quimioterapia, por ejemplo, en casos de cáncer. ¿Por qué me pasa esto? Eso, ya. Y la resistencia entonces a los antimicrobianos va a producir o tiene impactos directos en fallos terapéuticos, y esto tiene que ver con enfermedades más largas, hospitalizaciones más prolongadas, con más exámenes, más pruebas de laboratorio que son caras, drogas más caras y tratamientos más largos, y por lo tanto todo esto tiene un efecto, un impacto económico importante en los sistemas de salud pública de los países, o sistemas de salud de los países. Y por lo tanto eso tiene, claro, es una amenaza significativa a la seguridad sanitaria de los países. Nuevamente, impacto mayor en países de menores recursos, y estos son mortalidades por 10.000 habitantes, donde los colores más claritos son países o países que tienen menor mortalidad, y los países en morado son los países que tienen mayores niveles de mortalidad, y obviamente los países más en desarrollo, con menores ingresos económicos, como en África o en Asia, son los que tienen mayores niveles de mortalidad asociados con la resistencia a los antimicrobianos, comparado con lo que pasa en Europa o en Norteamérica o en Australia, en Oceanía. Oceanía es engañoso porque Oceanía incluye Australia, Nueva Zelanda y también un montón de islas que están en el Pacífico, que también trabajo en países en el Pacífico, en Samoa y en Fiji y en otros países, donde la resistencia, los sistemas de salud no son los mismos que son los que están disponibles en Australia. Y por lo tanto, esta categorización la encuentro un poco engañosa, que me imagino que es lo mismo que pasa en Norteamérica cuando tenemos Canadá, Estados Unidos y México. Ya, pero aquí en el fondo estamos hablando de 700.000 muertes totales, 200.000 muertes neonatales por resistencia a los antimicrobianos, y con datos de la Unión Europea
se estiman 874.000 años de vida ajustados por discapacidad, que son pérdidas enormes. Ahora, una de las cosas importantes que aparecieron dentro del review, del reporte de Jim O'Neill del año 2014, fue que los datos que estaban disponibles para hacer este tipo de modelamiento o de modelación, para ver qué es lo que iba a pasar en el futuro, estaban basados en datos disponibles. Y los datos disponibles, obviamente, que son de los países que tienen los datos. Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, países de alto nivel económico. Y no habían datos, o hay muy pocos datos de países en desarrollo. Y por lo tanto, las estimaciones, todas estas estimaciones están basadas en datos de países en desarrollo, que pueden ser muy distintos a la situación que ocurre en países en desarrollo, comparado con los países desarrollados. Y por lo tanto, se iniciaron desde el año 2014 una serie de programas de asistencia internacional financiados por distintos gobiernos para ver qué es lo que pasaba y mejorar las capacidades de investigación, las capacidades de vigilancia de la resistencia y del uso de antimicrobianos en países que no los tenían, en África, en Asia. Y dentro de eso, obviamente, está el proyecto ACT participando. Ya, y ahí entonces terminamos con Good Health and Wellbeing, que es buena salud y bienestar. Y los siguientes ambientes, y que tiene que ver con, y volvemos a el gráfico o la representación de la resistencia en una salud, en que tenemos intercambio de la resistencia entre los animales, entre la gente, el medio ambiente, los sistemas de producción agrícola, los hospitales. Pero no solamente estamos hablando de resistencia, sino que también estamos hablando de antibióticos en el agua. Y los antibióticos en el agua también van a generar una presión de selección en los organismos que habitan en el agua para generar resistencia en ellos. Pero además es importante considerar que la resistencia que emerge o las mutaciones que se generan en un individuo o en una especie bacteriana pueden transmitirse a través de distintos mecanismos que los vamos a ver en la próxima sesión. Pueden transmitirse entre organismos, entre especies, y la resistencia de uno se puede traspasar a otra bacteria que no la tenía. Y esto pasa principalmente en sistemas complejos como el sistema gastrointestinal de uno, de las personas o de los animales, donde cohabitan muchos organismos y por lo tanto la resistencia de uno se puede traspasar a otros, pero también en sistemas en el ambiente, sistemas complejos como el medio ambiental. Y se han encontrado antibióticos en algunos ríos, que es lo que dice acá, en niveles mucho más altos que los recomendados, incluso a veces en concentraciones terapéuticas en algunos lugares, y contaminación aquí dice de productos farmacéuticos, no solamente antimicrobianos. Este es un estudio bastante grande, pero se encontraron productos farmacéuticos y antimicrobianos en el agua en todos lados, en agua de superficie, en agua de bebida, etc. Se han encontrado antibióticos en 2/3 de los ríos del mundo y se esperan que haya un aumento de hasta 65% en las concentraciones de drogas en el agua para el año 2005. Y por lo tanto tenemos problemas en agua y sanidad del agua, y vida bajo el agua, y vida sobre la tierra. Y lo último que quería decirle, que es esto, y que son los Partnerships for the Goals, que en el fondo la única manera de solucionar estos problemas es con colaboración y con colaboración y coordinación entre los distintos actores, porque como se fijan, estamos hablando de, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de los 16. O sea, más de la mitad de los objetivos de desarrollo sustentables se pueden ver amenazados por la resistencia a los antimicrobianos. Y por lo tanto, esto que está aquí, el 17, que es tener la colaboración y la cooperación, es lo único que nos va a permitir solucionar el problema. Y con eso termino.
Y fue 1 hora casi. Ya, les dejo. Aquí están mis datos. Esto va a estar en la presentación y en el PDF que va. Si me quieren contactar, está mi mail y ahí están otros links más de otros lados. Voy a dejar de... Ah, no voy a dejar de compartir. Espérame. Voy a hacer una cosa. Lo que les quería mostrar era esto. Déjame mostrárselos. Ya, esto me parece que es tremendamente importante que lo vemos. Esto es el TRACS, la encuesta que se hace todos los años para ver cómo vamos avanzando en los distintos países en las medidas de control de la resistencia a los antimicrobianos. Esto se puede ver como un mapa, se pueden ver por países individualmente. Yo me metí a ver a Colombia y aquí entonces tenemos la categorización, tenemos desde A hasta E, A siendo nada y E siendo desarrollado para algunas preguntas y para otras preguntas estamos hablando de sí. Y una cosa que me llamó la atención es esto, acá, multisector y colaboración, coordinación, una salud. Y en algún minuto no había nada, de ahí pasamos a sostenida, de ahí nada y de ahí limitado. Y esto lo encuentro que es tremendamente importante y es algo que también salió cuando hicimos el Atlas em, de sistemas, si los sistemas de comunicación y de coordinación no están todavía donde deberían estar. ¿Qué otra cosa más importante acá? En salud humana está casi todo en DS, sí. Aquí en salud animal, y esto me llamó la atención, Training and Professional Education on AMR en el sector veterinario. Y en el sector veterinario, sector de salud animal, salud acuática, dice que es también limitado. Y esto es importante porque tiene que ver con, estos son las personas, los profesionales veterinarios, los profesionales en acuicultura, son los que están usando los antimicrobianos y por lo tanto es importante que esto se pueda resolver. Esta página es abierta, esto es el mundo. Esto no es nada confidencial. ¿Qué otra cosa más? Pero lo bueno sí, que tenemos muy buena bioseguridad, por ejemplo, en Colombia, eh, para reducir el uso de antimicrobianos, que es lo que dice acá. Y tenemos un sistema de vigilancia de la resistencia en animales terrestres, que es lo que estamos trabajando en este minuto con Colombia, más con ICA. Ya, eso, para mostrarles nomás. A mí es tremendamente interesante verse esto. A mí me gusta meterme en el mapa. Si uno se mete en el mapa, aquí uno puede elegir. ¿Ah? ¿Qué pasó? No carga. Uno se puede meter por pregunta. Uno puede elegir aquí preguntas, si acaso quieres multisector, salud humana, lo que sea. En este multisector, por ejemplo, si ponemos eh, colaboración One Health, colaboración Una Salud, si se fijan nuevamente, y aquí está la categorización entre A y E, los países, Estados Unidos, Australia, tienen sistemas ya establecidos. Canadá por algún motivo no, pero tienen coordinación multisectorial. Y lo mismo pasa también en algunos países de Asia. Pero si se fijan en África, la colaboración y la coordinación no es la que debería existir. Y lo mismo que en Latinoamérica, como se fijan, está Chile y Argentina con sistemas, eh, Chile, Argentina y Perú con sistemas más o menos desarrollados, pero el resto de los países todavía les falta trabajar. Y Bolivia por algún motivo no tiene respuesta. Ya, pero aquí uno se puede ver, yo me puedo pasar horas viendo esto para las Américas, para distintas cosas, y aquí uno puede ver por preguntas. Todas las preguntas que vimos antes uno las puede analizar cada una en detalle. Por ejemplo, bioseguridad. ¿Cómo estamos en bioseguridad? Oh, bueno. Ya, con eso voy a dejar. Eso, teníamos 90 minutos, pero usé solamente 60, así que nos queda un tiempito Teníamos más. 90 minutos, pero bien, La nos siguiente quedan algunos minutos. sesión, Sí. la sesión número 3 va a ser la más larga, porque es la parte de laboratorio. Que esa va a ser larga. Pero esta va a ser más cortita. Yo no creo que todas no usemos los 90 minutos, pero es bueno que tengamos tiempo extra por si acaso hay preguntas.
Perfecto. No, y o muchas gracias, comentarios. Mauricio. Sí, muchas gracias. Y en base a eso, fomentar o incentivarlos a que comencemos a la hora para las próximas sesiones, en caso de que nos extendamos un poco, todos sabemos que están muy ocupados, pero intentarlo, al menos. Preguntas. ¿Alguien quiere hacer comentarios? Y ahí quizás algo de lo último que estaba mostrando Mauricio del Trax, que es interesante, que es que ese sistema de autoevaluación, los propios países lo contestan, y ahí también recae un poco la importancia de la colaboración intersectorial, ¿verdad? Que haya una comunicación dentro del país también sobre las acciones que están realizando cada una de las áreas para poder dar una respuesta lo más precisa posible a cada una de las preguntas que se hacen a través del Trax. Así que quizás por eso también se ven estas variaciones tan dispares en el tiempo. Exacto, variaciones que de estar sostenido a ser limitado. Entonces es curioso. Es curioso. Bueno, dejamos el micrófono abierto, teníamos algunos minutos. Como decía Yo quería preguntar con respecto a los planes de acción nacional, porque encontré el de Colombia en el catálogo mundial, pero el de Bolivia lo encontré en el ministerio y no está en el catálogo mundial. Entonces quería preguntar cuál es el estatus del plan de acción nacional en Bolivia. Porque cuando fuimos hace 2 años fue ya, estaba el plan hecho, pero no estaba aprobado todavía. Y me parece que todavía la situación sigue igual. A lo mejor Jorge nos puede contar. Gracias, Mauricio. Gracias por la exposición, súper. Tenido bastante gente ahorita que está en la exposición. La verdad que muy interesante, y según vayan pasando las sesiones seguro que va a ser mucho más interesante. Bueno, respecto al plan de acción de Bolivia, poco ha cambiado la situación que tú conoces. Ahora estamos empujando un poquito más, tenemos un pasito más adelantado, ¿no? Nos hemos podido reunir nuevamente entre los 3 sectores. Y bueno, están ahorita en un pasito más de la aprobación del plan de acción con los informes técnicos a los 3 ministerios, y justamente ayer me comentaban que uno de los ministerios ya está saliendo, o sea, ya está yendo hasta el ministro. Entonces, ojalá, la idea es de que hasta antes de que concluya la gestión tengamos aprobado el reglamento del comité multisectorial, y eso de por sí va a arrastrar al plan de acción. De todos modos, también estamos pensando actualizar el plan de acción en el mes de junio, ¿no? Con las 3 instituciones tenemos programado una reunión multisectorial, ¿no? Del comité, que si bien no está formalizado, pero hay gente que es parte para poder avanzar. Es por eso que tal vez no lo ves en las plataformas, ¿no? Porque han trabajado, está escrito, si bien hay que actualizar, pero no está normalizado como debe ser con una resolución interministerial. Ok, o sea, falta un poco todavía. Bien, pero va bien encaminado, está bueno eso. Así es. Tarea pendiente, una piedra muy pesada encima. Pero bien, vamos. Pero han hecho un trabajo increíble, así que queda poco. Miller pregunta en el chat, en Colombia, ¿quién alimenta esta plataforma Trax? Me imagino que es Trax. Bueno, pero tiene que haber hay puntos focales dentro de cada país, de cada sector. Me acuerdo cuando estuve en Colombia para Infarm el año pasado fue eso, sí, el año pasado, estoy perdido con el tiempo. Carolina del SAC de Chile me decía que ellos arman una reunión en que se juntan todos los puntos focales de los distintos sectores y entre todos hacen el tracks para tener coherencia, porque las mismas preguntas, y esto apareció porque cuando hicimos el ingreso de datos a Infarm, las preguntas que aparecen en las preguntas iniciales, que no son la subida de datos, sino que son la caracterización de los sistemas de vigilancia, tiene preguntas bien parecidas a las que tiene Trax. Entonces me decía que ellos, en Chile por lo menos, y no sé la situación en otros lados, se juntan y dicen, ya, ¿cómo vamos a responder esto? Cosa de tener coherencia no solamente dentro del Trax de año a año, sino que también entre las distintas encuestas de distintos
formularios que tienen que reportar para FAO o para distintas organizaciones. No sé qué pasa en Colombia, Ana Miller. Yo esperaba que tú supieras más que nosotros. Ahí quizás habría que averiguar quiénes son los puntos focales del track, porque en el fondo la encuesta sale desde la tripartita a cada uno de los países. Pero ahí te podemos ayudar, Milen, a identificar quiénes son estos puntos focales en cada uno de los sectores. Sí. Ya, y de ahí pregunta, Dunia, ¿existe algún estudio de resistencia a los patógenos en plantas a uso de productos químicos en el control fitosanitario? Sí, hay. Si quieres puedo buscar y te mando. Sí, no hay problema. Vamos a buscar. O sea, sé que existen, pero yo soy veterinario, entonces no me he metido a verlos. Pero sí, los podemos encontrar y te puedo indicar referencias o te puedo mandar los artículos si es que necesites. Muchas gracias por la presentación. Vale, vale. Bolivia, gracias por compartir. Buenísimo, muchas gracias. ¿Quién es Eli? Sí. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna consulta? Bueno, las próximas sesiones nos vamos a poner bastante más técnicos. Esto fue bastante Exacto. pincelada grande. Sí, pero creo que estuvo bastante bueno para que todos supieran de qué estamos hablando. Nos da un panorama general de la importancia, el porqué, algunos elementos clave que se deben comprender para el trabajo general. Y mientras, si es que alguno está pensando en su pregunta, por mientras, las próximas sesiones, recuerden, son una semanal, los días martes, siempre a esta misma hora. Y ahí a través de Jorge o nuestros puntos focales en Bolivia y Colombia vamos a estar difundiendo el enlace para que ustedes puedan participar sin ningún problema de la sesión. Sí, pero Así son que siempre a la misma hora, ¿no? ¿Y en Bolivia siempre qué a la hora misma tenemos? hora. ¿La misma hora que en Chile o no? Y, Sí, la misma hora que en Chile. En Bolivia es 9:30. 9:30. Sí, 9:30 y en Colombia 8:30. Sí, 9:30. Sí, en Colombia parte de 8:30 de la mañana. sí, Tempranito. claro. Temprano, sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Quisiera hacer alguna consulta? Certificado de participación. Muchas gracias. No. Araceli estaba preguntando por certificado de participación. Sí, no es algo que está considerado dentro de esta actividad, pero podemos hacer las consultas a ver si es que es posible generar algún tipo de reconocimiento de participación. Vamos a hacer las averiguaciones. Aquí preguntan, según los programas actuales, ¿cuál es la visión, Araceli? Pero no, creo que hay que especificar un poco más. Sí, Araceli. Quizás quieras tomar la palabra, puedes abrir el micrófono sin problema. Sí, si quieres pregunta, abre el micrófono y nos preguntas directo, por favor. No. Está bloqueado el micrófono. Voy a buscar a ver si es que lo puedo desbloquear. Mientras tanto, Ana María, si tienes algo. Gracias. Quiero de pronto complementar la pregunta que había de la parte agrícola, de pronto ayudarte un poco ahí, Mauricio. Sí, Sí, dale. efectivamente, hay varios estudios en relación a cómo el uso de los químicos obviamente afectan a la salud humana. Sin embargo, digamos que específicamente en RAM, pues ya sea bactericidas, el control en la parte agrícola principalmente es hacia los vectores o específicamente ya como la eliminación de los focos bacterianos que existen. No existe, pues digamos que un uso muy amplio de bactericidas, sobre todo digamos que en producciones de alimentos como tal. Sin embargo,
digamos que la pregunta es en relación a los fungicidas. Realmente, pues, estos fungicidas tienen algunos efectos sobre los humanos. Los fungicidas que más se utilizan en la parte agrícola, pues, son netamente agrícolas. Por lo general, no se utilizan dentro de salud humana. Sin embargo, pues, hay algunos estudios que te podemos suministrar que efectivamente demuestran cómo el uso de estos fungicidas realmente pues sí está afectando no solamente pues a la salud humana, sino a la salud en general de los ecosistemas. Eso era como para ampliar y complementar un poco la respuesta. Gracias. Y una pregunta de eso, Ana María. ¿Y esos fungicidas, a pesar que no se usan en medicina humana, y probablemente los patógenos que se usan para tratar tampoco son parecidos, pero son de familias o de clases parecidas a otros que sí se usan en personas, en gente? Sí, claro, puede tener, digamos que un símil ahí, digamos que en su principio activo, y eso, digamos que son parte de las investigaciones que se llevan a cabo hoy en día. Digamos que todo está como en investigación y en teoría, ¿no? De cómo realmente están afectando estos fungicidas o estos químicos a la salud como tal. Es parte del desarrollo científico que se lleva hoy en día. Y pues se le está prestando ahora mayor interés precisamente. Sí, sí que hay un tremendo problema con resistencia en hongos, pero en gente, en Sí. salud humana. Quizás Araceli, a ver si ahora haces la prueba. A ver si funciona tu micrófono. Parece que no. O si quieres, intentamos la próxima sesión. Eso. La próxima sesión podemos partir con la pregunta y para no dejarla fuera. Me lo voy a anotar ahí para que no se nos olvide. Bueno, estamos en el tiempo. No sé si alguien quiere hacer la última pregunta, los últimos minutos. Bacterias como control fitosanitario de plagas. Posiblemente en la salud humana y medioambiental. No sé, o sea, usar bacterias como control biológico. ¿Sí? No lo tengo en detalle específicamente, pero digamos, sí, seguramente existen algunos estudios y podemos buscar y empezar también a indagar en ese tema que me pareció una pregunta bastante interesante y un tema también a ser tratado. ¿Tú estás pensando, Dunia, en algo así como Wolbachia? Es un patógeno que afecta a los zancudos o algunos vectores, entonces se usa como control biológico para vectores pero de enfermedades en gente, digamos, como un problema de salud pública. O como el BT, seguramente también es como la parte que se está preguntando, pero habría que indagarlo. Tienen que pagar para entrar a parques de conservación, imagínense. Tienen muy pocas zonas de conservación. Tienen que pagar. En cambio, nosotros aquí, ahí salimos y ya está, ¿no ves? Los montes, nuestros animalitos. Eso era para acá. No sé. No sé si está en el contexto. Pero aquí responde, este tipo de productos de origen biológico deben cumplir con una evaluación toxicológica y ambiental. Nos cuenta Adriana desde Colombia. Sí. Sí, sí, o sea, es interesante porque como decía, hay un organismo que se llama Wolbachia, que se usa, que vive dentro de las células de los insectos y lo que hace es prevenir la replicación viral de algunos patógenos virales que viven en los insectos como vectores de enfermedades. Y por lo tanto se usa como control biológico para enfermedades de estas arbovirus, de virus de transmisión por artrópodos. Bien. Bueno, vamos cerrando Pero entonces. sale del ámbito de la... Si
Si les queda alguna consulta o surge alguna nueva pregunta, sin problema podemos retomarla la próxima sesión. No se preocupen de eso, escríbanla para no olvidarla. Y agradecerles entonces, bueno, a Mauricio por esta presentación y a todos los que nos acompañaron. Llegamos a más de 100 personas, así que... 100. Más de 100. Así que tuvimos una muy buena audiencia. Maravilloso. Buenísimo. Sí, esperamos Y yo que que las me quedé próximas sin pila, mantengan. sin batería en la mitad de la presentación. Así que, bueno, gracias. La sesión está grabada, la vamos a compartir con ustedes. Mauricio también amablemente nos comparte la presentación. La presentación sí la estoy mandando ahora. Y nos vemos el próximo martes, entonces, a la Eso. misma hora. Sí, Excelente. buenísimo. Muchas gracias. Que esté muy bien, cuídense mucho. Un abrazo. Muchas Hasta luego. gracias. Que estén muy Hasta la bien. próxima semana.